La reciente elección en México deja varios aprendizajes que el liderazgo político debería estudiar y reflexionar en profundidad sobre ellas. A principios del gobierno del presidente López Obrador, alerté a varios dirigentes de la oposición que esa elección había sido un punto de inflexión en la política mexicana y que, por lo tanto, habría que reconfigurarse y adelantarse a los cambios que vendrían. El resultado electoral confirma que teníamos razón en ese momento, pero lamentablemente no escucharon. De eso vamos a conversar hoy en la videocolumna número 210 que hemos titulado México, cambio de era. La reciente elección en México deja lecciones que deben ser un llamado de atención para los líderes políticos. Analizar el tema en un artículo exige mucha síntesis y no permite profundizar en tópicos dignos de destacar. Sin embargo, trataré de esbozar lo más básico, temas con que este servidor alertó a los dirigentes de la oposición, pero evidentemente no entendieron lo de los cambios en la nueva era. La elección del presidente López Obrador en 2018 fue el punto de inflexión en la democracia mexicana. Ese triunfo representó el hartazgo de buena parte de la sociedad con la clase político-dirigencial del país, política, empresarial, sindical, judicial, académica, cultural, etc. Los partidos de oposición no lograron entender que esa elección fue un punto de quiebre de la manera convencional de hacer política, que el juego había cambiado y se estaban generando nuevas reglas en la interacción política y en la relación del ciudadano con la política, los partidos y el Estado. Durante su mandato, el presidente López Obrador logró controlar la agenda mediática del país. Las famosas mañaneras, programa diario del presidente conversando con los medios, muchos de ellos alternativos, lograban que los temas que se discutían en el país los pusiera el presidente. Mientras el presidente hacía política, ampliando los programas sociales, con ayudas directas, aumentando los salarios e impulsando ideas de la 4T o la Cuarta Transformación como modelo de país, la oposición se limitaba a criticar y a atacar al presidente, pero rara vez proponían aporte alguno. Dicho de otra manera, no hacían política, no generaban contraste por vía de propuestas alternas. Sumado a lo anterior, los partidos tradicionales, Acción Nacional, el PAN, Revolucionario Institucional, el PRI, y el de la Revolución Democrática, PRD, resuelven entonces hacer una alianza electoral para enfrentar al partido del presidente, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Alianza que, al ser meramente electoral, fue percibida como una componenda política para tratar de acceder al poder a través de un reparto burocrático entre los partidos de la alianza opositora. Los resultados en múltiples elecciones fueron siempre adversos, puesto que la alianza no se hizo con los ciudadanos, integrando a los diversos sectores de la sociedad y mucho menos en función de crear un sueño compartido de país, que los ciudadanos pudieran contrastar con la 4T. Así que la oposición siguió en su camino de la discusión política o politiquera, mientras el presidente López Obrador continuaba haciendo política, manejando la agenda mediática,
insistiendo en su plan de la 4T, aumentando el alcance de los programas sociales con ayudas directas en metálico y estigmatizando todo aquello que se le oponía, marcando una línea divisoria entre el pasado y el futuro. Así la acción de gobierno de volver la mirada a los desfavorecidos, extendiendo ayudas básicas, haciéndole sentir a la población empobrecida, marginada, sin tierra, que llegó alguien que voltea a mirarlo, les reconoce, les da identidad, pero sobre todo les tendía la mano. En el fondo, el presidente López Obrador se transformó en un héroe que, por un lado, ayudaba a reconstruir el tejido social abandonado y, por el otro lado, estigmatiza y ataca a sus detractores, haciéndose sentir a estos grupos sociales que habían encontrado a su vengador, a la persona que estaba castigando a aquellos que por su mala gestión los tenían en el abandono. Recordemos que en toda historia el héroe es intocable. Atacarle y golpearle tiene un efecto boomerang sobre quien ataca. Eso jamás lo entendió la oposición. Se debía atacar la gestión, mas no el héroe. Se podía inducir a la población y mostrarle que su realidad no había cambiado sustancialmente y solo en ese momento entonces presentar un sueño de país, un proyecto alternativo a la 4T, pero solo se dedicaron a atacar. En la campaña a la presidencia, Claudia Sheinbaum planteó continuidad de la 4T, sea lo que sea que ello signifique. Se ancló en potenciar aún más los programas sociales y su alcance y, por supuesto, presentarse muy cercana al presidente, que hasta el día de hoy mantiene cifras cercanas al 60% de aprobación. Por otro lado, Xóchitl Gálvez trató de plantear un cambio, pero nunca quedó del todo claro un cambio hacia qué. Era tan difusa la propuesta que hasta la mayoría de las clases medias y medias altas le votaron a Sheinbaum, puesto que sentían más empatía y seguridad por esta propuesta y no en la de Gálvez. Los partidos políticos tradicionales, hoy en composición, si tienen una verdadera vocación de administración al pueblo mexicano, deberán realizar un proceso de reingeniería, abrir las puertas para integrar a la gran diversidad social que tiene el país, reenfocar las prioridades, que no solo deben ser acceder al poder, sino un verdadero plan para construir un gran acuerdo social con principios esenciales de igualdad, justicia, equidad, desarrollo sostenible y, por supuesto, respeto a los derechos humanos. Esto no es utópico, es una necesidad imperante en la nueva era. Por último, la presidenta electa dejando de lado las profundas diferencias que pueda haber en el país, tiene en sus manos el poder para hacer la invitación a la reconciliación política, exigencia vital para la estabilidad y el progreso de la nación, tendiendo puentes, generadores de consensos y acuerdos en un marco básico para la reconstrucción y el desarrollo del país. Tanto el nuevo gobierno como la oposición tienen la oportunidad de ofrecer lo mejor para el bien de México y de los mexicanos para esta nueva era. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Seguramente habrá algunos amigos que no les gustará este enfoque, pero de eso se trata la democracia: debatir, discutir, argumentar, pero siempre con respeto hacia los demás. Como siempre, será un gusto leerlos. Así que nos vemos.